Hola a todos y bienvenidos nuevamente. En el video de hoy vamos a tratar de ver un poco Fibonacci y cómo podemos aplicarlo al análisis técnico. En el video anterior decíamos que a partir de ahora todo lo que nosotros incorporemos a nuestro análisis tiene que sumar y esta herramienta me parece que es fundamental. Antes de arrancar, si quieren profundizar en la teoría, en internet hay material de sobra, eso quedará por cuenta de cada uno si quiere interiorizarse más sobre el tema o no. Hoy solo quiero mostrar cómo se usa la herramienta y cuáles son los valores en los que el precio puede cambiar de dirección. Obviamente siempre teniendo en cuenta que nosotros estamos operando frente a probabilidades. Como ya vimos, nosotros sabemos que el mercado se mueve en tendencias, ya sean bajistas, alcistas o laterales. Del mismo modo, nosotros podemos hablar de ciclos. Si bien es cierto que hay movimientos de diferentes grados, solo me voy a basar en movimientos de un grado, dado que funciona de la misma manera. Por otra parte, hay muchos que dicen que para usar Fibonacci hay que saber bien sobre teoría de Elliott. Yo eso no lo comparto. Lo que nosotros tenemos que saber es identificar cuándo estamos ante un impulso y cuándo estamos ante un retroceso. Después le podemos poner el nombre que se nos ocurra, si es un ABC, si es 1, 2, 3, 4, 5, WXY o lo que sea. Dicho esto, los retrocesos se usan para estimar cuánto puede corregir un movimiento y las extensiones me permiten a mí estimar nuevos objetivos. Los potenciales objetivos de los retrocesos van a ser el 23.6%, el 38.2%, el 50%, el 61.8% y un máximo objetivo que va a ser el 78.6%. Estadísticamente, el 73% de las veces el precio llega a un número que se encuentra entre el 50 y el 61.8%. Si bien el 50% no es un número de Fibonacci, lo que podemos hacer es interpretarlo como un rango medio. Y los potenciales objetivos para las extensiones van a ser el 61.8%, el 100%, 161.8%, 261.8%, y así podemos determinar diferentes objetivos. Pero para trazar nuestros retrocesos o extensiones, lo que nosotros debemos encontrar va a ser máximos y mínimos bien definidos. Y los valores van a tener que ser muy representativos. Pero dejando un poco de lado la charla, vamos a verlo directamente en el gráfico, que creo que va a ser más didáctico y mucho más dinámico que si yo me pongo a hablarle al micrófono. Entonces, nosotros estamos en esta situación. Vemos que tenemos un mínimo bien definido y un máximo bien definido. Tenemos tres velas que no pueden hacer un nuevo máximo. Entonces, lo que yo quiero buscar acá es cuánto puede retroceder el precio en base a este impulso. Entonces, tomo mi mínimo, tomo mi máximo y tengo mis posibles objetivos. Como nosotros sabemos que el 73% de las veces el precio va a llegar a un valor que se encuentra entre el 50% y el 61,8%, teniendo como máximo objetivo el 78.6%, lo que yo puedo decir acá es que estoy ante la posibilidad de realizar una operación, en este caso una operación de venta. Entonces, voy a tomar como precio de entrada el cierre de esta vela y voy a poner mi stop cerca de los máximos anteriores. Y mi objetivo, mi mayor objetivo, va a estar en el 78%, sabiendo que el 73% de las veces el precio puede rebotar en esta zona, es decir, caer y salir al alza. Pero veamos cómo se desarrolló el precio en esta vela y como nosotros decimos que nos tiene que agregar, sabemos que posiblemente acá tengamos una zona de resistencia y acá tengamos una zona de soporte. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo se desarrolló el precio.
Si vemos, tenemos como nuestro primer objetivo un valor entre el 50% y el 61,8% y un máximo objetivo en el 78%, nosotros podemos decir que esta corrección finalizó. ¿Y por qué decimos que finalizó? Bueno, porque no nos hizo un nuevo mínimo por debajo de este. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es ver hasta dónde puede llegar este rebote. Pero si yo digo que mi corrección terminó, lo que voy a plantear es un nuevo impulso, ya no va a ser un rebote. Entonces, mis objetivos, por extensión, van a ser, voy a borrar el retroceso, porque ya no nos sirve, ya sabemos que llegó a 78,6. Entonces, mis objetivos van a ser 61,8, 100% y 161,8. Vamos a ver cómo se desarrolla el precio a partir de acá. Entonces acá yo voy a decir que en esta zona tengo una posibilidad de hacer una operación de compra con un objetivo máximo de 161,8 y con mi stop poniéndolo un poco por debajo de los mínimos anteriores. Entonces veamos cómo se desarrolló el precio en esta zona. Si vemos, observamos que el precio llega efectivamente al 100% de extensión y tenemos que tener en cuenta que esta zona para nosotros iba a ser una zona de resistencia. Entonces, nuestro objetivo está más que cumplido. Por lo que en esta zona ya deberíamos operar con cautela porque sabemos que estamos ante una zona de resistencia. Pero si observamos, se cumple que llega al 100% de la extensión. Pero ahora me interesa saber qué es lo que va a hacer el precio luego de este impulso. Entonces, de la misma manera puedo medir a ver hasta dónde va a retroceder. Sabemos que acá vamos a tener una zona de resistencia. Entonces, en esta zona yo podría estimar que el precio va a retroceder. Tengo una buena relación riesgo-beneficio porque mi máximo objetivo va a ser el 78,6%. Pero siendo que lo más probable es que el precio llegue hasta esta zona. Continuamos y vemos que el precio empieza a rebotar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Si en esta zona el precio no me hace un nuevo mínimo, es posible que de acá salga para arriba. Entonces, podemos decir que la corrección sobre este movimiento finalizó, llegando casi al 50% de retroceso. Y del mismo modo que trazamos antes, podemos decir que tenemos que ir a buscar nuevos objetivos. Entonces vamos a tomar nuestro mínimo, nuestro máximo y nuestro mínimo. Y acá lo que vamos a hacer va a ser abrir una posición de compra. ¿Y cómo la vamos a abrir? Bueno, en esta zona vamos a comprar, vamos a poner nuestro stop por debajo de los mínimos y vamos a tener nuestro primer objetivo en la zona del 100% de extensión. Le damos play y vemos cómo se desarrolla el precio. Si vemos en nuestra zona que habíamos interpretado que iba a ser de resistencia, el precio intenta llegar 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta que lo quiebre. Una vez que quiebra esta resistencia, lo que yo podría hacer es decir, bueno, voy a mover mi stop a esta zona. Entonces, en el peor de los casos, me voy a ir con un 25% de ganancia. Pero si seguimos observando, el precio
llega al 61,8% de extensión y cae. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que hay que ir tomando ganancias parciales. Si bien acá estamos hablando en gráficos de un día, el porcentaje obviamente es completamente gigantesco, un 43%. Entonces vemos que el precio llegó al 61,8 de la extensión y empezó a retroceder. Ahora lo que yo quiero ver es qué es lo que va a pasar luego. Entonces voy a ir borrando todo lo que ya usé y voy a decir que el precio yo tenía como objetivo principal el 100%, pero ahora me encuentro en un movimiento bajista. Entonces yo voy a tomar el máximo de la misma forma, pero esta vez para abajo y el mínimo. Entonces voy a ver hasta dónde creo que el precio puede rebotar. En teoría el precio tendría que rebotar hasta esta zona. Le damos play y vemos qué es lo que hace. Si nos fijamos, efectivamente el precio llega hasta esta zona. Y lo que vemos es que nos hace un nuevo máximo, entonces nos va a habilitar a nosotros los objetivos que nos habíamos planteado anteriormente, que van a ser los aproximadamente $72. Le demos play y efectivamente vemos que el precio llega hasta el 100% de nuestra extensión. Y ante esta situación, del mismo modo que lo hicimos hasta recién, nosotros tenemos una zona donde probablemente el precio pueda retroceder. ¿Por qué? Porque yo tengo una zona de resistencia. Entonces, yo quiero saber aproximadamente hasta dónde va a retroceder el precio. Entonces, tomo mi mínimo, tomo mi máximo y yo ya sé que mi precio puede venir hasta esta zona con un máximo objetivo de 78,6%. Entonces, le damos play y vemos que efectivamente llegamos a un valor que se encuentra entre el 50% y el 61,8% del retroceso. Del mismo modo que hicimos hasta recién, vamos a decir que tenemos un primer impulso, una corrección que la vamos a dar por finalizada, por lo que nosotros esperaríamos que venga un nuevo impulso. Entonces vamos a medir ahora hasta dónde puede llegar el próximo impulso. Vamos a la extensión, tomamos el mínimo, tomamos el máximo, tomamos el otro mínimo y sabemos que tenemos como primer objetivo el 61,8% y acá tenemos que observar que obviamente vamos a tener una resistencia que prácticamente coincide con el valor de la extensión. Entonces, le damos play, rompió nuestra zona de resistencia y prácticamente podemos decir que el objetivo fue alcanzado, el 100% de nuestra extensión fue alcanzado. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es que tuvimos un impulso, un retroceso, un impulso y probablemente ahora tengamos un retroceso. Entonces, lo que queremos ver nosotros es cómo medir ese retroceso. Vamos a tomar el mínimo, el máximo y lo que podemos inferir es que el precio al menos va a venir hasta esta zona con un objetivo máximo de 78%, 78,6%. Entonces podemos abrir una operación de venta, ya la podemos abrir en esta vela, podemos poner nuestro stop un poquito arriba de los máximos anteriores y nuestro máximo objetivo se va a encontrar
en el 78,6%. Entonces, le damos play y vemos cómo se desarrolla el precio. Bien. Vemos que efectivamente el precio llegó hasta la zona que habíamos estimado. Entonces, podríamos decir que tenemos impulso, retroceso, y ahora deberíamos esperar un nuevo impulso. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser medir hasta dónde podría llegar nuestro nuevo impulso. Tomamos un mínimo, el máximo y el mínimo de la corrección. Borramos lo que no utilizamos y le damos play. Ahora veamos cómo a nosotros esta señal nos dice que esta corrección todavía no finalizó. ¿Por qué? Porque me hace un mínimo sobre el mínimo del impulso anterior y no me hace un nuevo máximo. Entonces, yo en esta zona tengo que inferir que el precio muy probablemente empiece a caer. Bueno, pero ¿hasta dónde puede caer? Del mismo modo que usamos la extensión para arriba, la podemos utilizar para abajo. Entonces vamos a medir hasta dónde puede caer el precio. Y vemos que efectivamente llegó hasta el 100% de extensión, con una probabilidad de llegar hasta el 161,8%. Entonces le vamos a dar play al precio a ver cómo se desarrolló. Bien, ahora, como nosotros teníamos esta extensión, el precio no llega hasta el 61,8%, pero vemos que en esta zona empieza a aflojar y empieza a dejar de hacer mínimos. Entonces, lo que nosotros podemos inferir es que en esta zona el precio puede cambiar de dirección. ¿Y hasta dónde puede cambiar de dirección? Eso lo vamos a medir con el retroceso. Tomamos el máximo y tomamos el mínimo. Eliminamos lo que no estamos usando y nosotros podemos estimar que el precio al menos va a llegar hasta esta zona. Lo que vamos a hacer va a ser tomar una posición de compra. Vamos a tomar con más seguridad sobre esta vela, poner nuestro stop un poquito por debajo de los mínimos anteriores y con nuestro máximo objetivo que va a ser el 78,6%. Le damos play y vemos cómo se desarrolla el precio. Bien, ahora vemos que como el precio no me hace un nuevo mínimo sobre los mínimos anteriores y que llegó a mi zona más probable que la superó, lo que yo tengo que tener en cuenta, más allá de Fibonacci y de cualquier herramienta, es que en esta zona yo voy a tener una resistencia muy fuerte porque de hecho este es el máximo histórico de este activo. Entonces, lo que tengo que ver es cuánto puede retroceder este impulso. Nosotros tuvimos un impulso bajista y ahora tenemos un impulso alcista. Lo que nosotros tenemos que saber medir es cuánto puede retroceder este impulso. Entonces vamos a tomar el mínimo, el máximo y vamos a ver si efectivamente el precio retrocede hasta la zona más probable de retroceso. Valga la redundancia. Le damos play. Y vemos, perdón, y vemos que nos hizo un nuevo máximo. Entonces,
lo que nosotros podemos inferir a partir de ahora es que nuestra corrección probablemente haya finalizado sobre este punto. Esto no quiere decir que efectivamente haya finalizado, sino que probablemente el precio solo haya retrocedido hasta el 38%. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, si nosotros decimos que esto es un impulso, esto es un retroceso, nosotros tenemos que esperar un nuevo impulso. Y el nuevo impulso, ¿hasta dónde podría llegar? Lo vamos a medir con la herramienta de extensión. Tomamos el mínimo, el máximo y el mínimo. Entonces yo puedo inferir que mientras el precio se mantenga por arriba de este mínimo, mi objetivo primero va a ser los 118 y los segundos los 155. Obviamente esto no va a ser lineal, sino que probablemente en esta zona le cueste pasar, pero lo que yo espero para este activo, usando herramientas de Fibonacci, es que el precio vaya a buscar los máximos, retroceda, rompa máximos, haga un pullback y efectivamente me vaya a buscar el 100% de mi extensión. Hasta acá lo que es extensiones y retrocesos y más o menos cómo operarlo, así que espero que haya sido claro, que les haya servido y cualquier cosa nos volvemos a encontrar la próxima semana seguramente y si no tienen, si tienen alguna consulta o algo me la hacen llegar por el Telegram y la vamos a responder sin ningún problema. Que tengan una buena semana y espero que les sirva y lo compartan.